La mejor forma de atender a un cliente molesto es evitando que se moleste. Y la segunda forma de atenderlo es cuando la molestia es todavía muy pequeña. Necesitas identificar las pequeñas molestias del cliente y tendrás indicios en los pequeños cambios que tiene en la forma en cómo se relaciona contigo. Algunos cambios como su tono de voz, el lenguaje no verbal, cuando tienen más o menos comunicación de lo habitual, etc. En cuanto identifiques estas variaciones, explora con el cliente si hay algo que le está molestando o incomodando. Y si es así, resuélvelo de inmediato. El cliente que está molesto lo está porque considera que debería de estar ocurriendo algo que no ocurre. Puede que su apreciación sea correcta o no, pero él lo vive así y por tanto para él es una realidad. En esa vivencia hay una injusticia, algo que les genera una emocionalidad, normalmente negativa. Por ello, cuando atendemos a un cliente molesto, necesitamos entender dos dimensiones, una emocional y otra racional. El cómo se siente y lo que cree que está pasando. La dimensión emocional se atiende a través de la empatía. Como cree que hay alguna injusticia, de alguna forma se siente molesto, se siente avergonzado, se siente indignado, etc. Entonces, tenemos que hacerle saber que le estamos escuchando y entendiendo. En la dimensión fáctica, es decir, en el problema concreto que tiene, necesitamos entender el problema. Entender en qué consiste para poder resolverlo. Tú necesitas reaccionar mostrando un sentido de urgencia. Recuerda que el cliente se enoja porque no se atiende su petición. Al tú mostrar un sentido de urgencia, el cliente reduce su enojo y tú ganas capital de confianza, lo que te facilitará a resolver el conflicto. Al momento de intervenir al cliente, necesitas hacer un diagnóstico de la situación, entender qué está pasando y al mismo tiempo acompañarlo emocionalmente. Para lo cual, vamos a combinar nuestras técnicas de acompañamiento y vamos a hacer preguntas para entender cuál es esa situación concreta desde la perspectiva del cliente que le está molestando. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo? ¿Quién atendió? ¿Dónde? Etcétera. Al entender la situación, puede haber varios resultados. El cliente tiene razón. Nos equivocamos. Entonces, pedimos una disculpa. Le ayudamos a resolver su problema y le mostramos las acciones que seguiremos para que no vuelva a ocurrir. Esto nos permite generar capital de confianza. También puede ocurrir que el cliente no tiene la razón. El cliente tiene una película de lo que pasó y de lo que debería de ocurrir que no corresponden a la realidad. En esos casos, contradecirlo puede hacer que se enoje más, por lo que tienes que usar un medio indirecto. Lo que haremos es presentarle información para que esa persona se dé cuenta de que esa diferencia entre lo que cree que debería de pasar y lo que cree que está pasando es un error. Y de esa forma, esta persona dejará de imputarnos a nosotros esa responsabilidad. Ahora, esto lo tienes que hacer sin señalar al cliente. Solo presentaremos los hechos, la información, para que la persona llegue a las conclusiones de que se está equivocando. En cuanto vemos indicios de que toma responsabilidad, lo vamos a enfatizar y le brindaremos alternativas de solución para cuidar su imagen y también para generar mayor capital de confianza. Ahora, puede darse el caso que aún presentando la evidencia de que la situación que le molesta no es imputable a nosotros, el cliente no lo acepte. Entonces tendremos que tomar una decisión. Aceptar el costo de no aceptar el reclamo del cliente porque es injusto, o si lo aceptamos aún sabiendo que es injusto. ¿Por qué tendríamos que hacer esto? Porque al final queremos los beneficios para la organización en el corto, mediano y largo plazo. No queremos tener una lucha de egos. Entonces evaluaremos qué es mejor para la empresa y en función de ello tomaremos una decisión. A veces tendremos que ceder, a veces tendremos que ser firmes y defender. De eso se trata este curso de manejo de clientes molestos. Me da gusto compartir el curso contigo. Yo soy Omar Alejandro Llanes, uno de los instructores.